Comienza por Agricultura, Dominio Público. Un espacio para enriquecer Chile. Conduce José Agustín Muñiz e invitados. Muy buenos días, estimados auditores. Bienvenidos a Dominio Público, el programa de Radio Agricultura todos los domingos en la mañana, los cuales utilizamos, como siempre hemos venido diciendo, la actualidad como una provocación para hablar de las pobrezas y las riquezas de nuestro Chile. Mi nombre es José Agustín Muñiz, soy el conductor de este programa y me acompaña como siempre Max Pavés, abogado y asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán. Hola Max, muy buenos días. Buenos días, José Agustín, a todos los auditores de la radio este domingo, nuevo domingo otoñal. Domingo 18 de mayo. Y nuestro otro panelista estable, Sebastián Burr, el hombre de la experiencia, de la pausa, de la reflexión y bueno, el mediocampo que se acerca buenos el días, mundial ya. El 10. Auditores, que tengan un muy buen domingo en este domingo otoñal, como dijo Max. No, Sebastián ha seguido debatiendo con el señor Couso por los diarios, sigue agarrado a las mechas y no fue suficiente la sesión que tuvieron en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. No fue suficiente y ha habido una réplica súper interesante. En el diario El Mercurio estamos hablando, ¿no? Están intercambiando cartas ustedes. Cartas en la página de las cartas del lector. ¿De quién estaba hablando ahí? El viernes pasado hubo otra y ahí seguimos. Bien. Y está repartiendo ya mandobles a dos manos, porque ya no es solamente con Couso, sino que además se metió en las cartas y no vas a tener que responderle a Uneus, Uneus, el de las encuestas. ¿no? Claro, sí. Pero él, no sé, la verdad es que no se enrieló en el tema propiamente, que es un poquito más profundo y un poquito más filosófico. Él se fue un poquito por lo político. Asumiendo que no todos han leído las cartas, cuéntanos la polémica, pues, para no quedarnos... A ver, la polémica consiste básicamente en que Couso sostiene que una vez que cualquier cosa sobre aborto, sobre la cosa que se les ocurra, ¿verdad? Al final, después de un debate y de que todos digan más o menos sus cosas, la mayoría es la que elige. Perfecto. ¿Ya? Y siempre y cuando no ha habido posibilidad de consensuar, o sea, de lo que se aplicaba antiguamente, se llama la política de los consensos. Entonces él parte diciendo que en realidad no todo es consensuable. Lógico, por ejemplo, el aborto no podría decir, mire, vamos a sacar la mitad de la guaguita, la mitad de la guaguita adentro, no se podría. Estamos de acuerdo. Entonces él establece que no todas las cosas son consensuables. Y la otra parte de la polémica es que yo le digo que no todo es sujeto a las mayorías, que hay cosas que no se pueden someter a elección, que son cuestiones de orden natural, de la condición natural del hombre, digamos. Exacto. Que son cosas que definitivamente no son debatibles. Y él como que insistía un poquito que sí. Pero cuando él establece por su propia cuenta que no todo es consensuable, yo le digo, usted se contradice, porque eso debería someterlo a la mayoría y no... imponerlo como una verdad. Usted estableciéndolo a priori eso como es una verdad. De los relativistas, ¿eh? Eso es muy típico. Oye, yo tuve un debate menos glamoroso porque no es por el diario, el día jueves. ¿Cuándo fue el día miércoles? El día miércoles en la Católica, el Centro de Alumnos de Historia organizó unos conversatorios, unas mesas, sobre todo sobre la Constitución del 80 y sobre... ¿Y te dejaron entrar? No, me invitaron, de hecho. ¿Te invitaron? Sí, al Auditorio Historia. Fue muy buena. Discutí contra Francisco Figueroa, que era el ex vicepresidente de las fechas del 2011. 2011 era, ¿no? Sí. Y contra un profesor de Democracia Cristiana de la Universidad de Chile, cuyo nombre en este momento no recuerdo. Y este profesor hablaba de esto de por qué, esto de la reforma tributaria, por qué la oposición se arroga el derecho a intentar frenarla cuando hay un programa de gobierno que fue elegido, digamos. Entonces, bueno, cosa que encontré bastante curiosa, porque en definitiva en el año 2011 se levanta la revolución famosa esta de los dirigentes estudiantiles contra un gobierno que había sido elegido con un programa. Entonces, bajo ese argumento democrático, Jackson y compañía no tienen legitimidad alguna, porque significa entonces que se levantaron contra el programa. Se levantaron contra el programa. Entonces eso es bastante curioso. Te fijas, entonces cuando la democracia, cuando el programa es tuyo, lo puedes imponer, y cuando el programa no es tuyo, digamos, tu deber moral es salir a la calle para frenarlo. No, entonces, otra cosa igualmente curiosa es que a la oposición la eligieron para oponerse a ese programa. Son poquitos, hacen su pega, pero ahí están para eso. Claro, pareciera ser que no. Entonces mejor cerramos los partidos de oposición, cerramos el Congreso. Max, Sebastián, la semana pasada nos pusimos la soga al cuello solitos. Nos votamos a ministros de educación, cada uno de nosotros tiró algunas ideas. Algunas de ellas tuvieron repercusión a través del correo electrónico. Nos pueden escribir nuestros auditores a dominiopublico@radioagricultura.cl
y también seguimos la discusión en Twitter con el hashtag dominio público, así todos juntitos. Propusimos algunas ideas y dijimos que íbamos a invitar a un experto para que nos enjuiciara y para seguir dándole contenido. Finalmente eso es el truquito de lo que está detrás de todo eso, ¿no? Darle contenido al concepto de calidad en la educación. Y Max nos va a presentar un amigo suyo que es Raúl Figueroa, que vino a acompañarnos hoy día. ¿Dónde se conocieron ustedes? No, nosotros nos conocimos, bueno, desde el gobierno, de la red de gobierno. La verdad es que, bueno, Raúl es una persona que sabe mucho porque fue director jurídico del Ministerio de Educación y llevó a cargo la tramitación de todos los proyectos legislativos de la administración anterior, y es abogado de la Universidad Católica, tiene un máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes y además es director ejecutivo de Acción Educar, que ojalá también nos puedas contar, Raúl, en qué consiste esta organización que tú diriges, y también que ojalá nos pueda dar muchas luces respecto también los mitos y los eslóganes que están presentes en el debate. Así que muy bienvenido. Hola, Raúl. Muy bienvenido, Raúl. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, contándole al tiro qué es lo que es Acción Educar. Sí, partamos por ahí. Porque... aprovechemos la oportunidad del marketing. Sí, por supuesto. Acción Educar es una fundación que está en formación y que tiene por finalidad contribuir al debate en las políticas públicas de educación, pero siempre promoviendo la diversidad, la diversidad, la autonomía y la libertad de elegir, que en el fondo creemos que son las piedras angulares de nuestro sistema educacional, tanto escolar como superior, que han permitido un desarrollo bastante exitoso, a diferencia de lo que hoy día está como instalado, da la impresión de que nuestro sistema educacional es un fracaso. Estamos en el Congo belga, la educación. Claro, yo no comparto esa tesis. Sí que hay muchas cosas que mejorar, evidentemente, pero es importante que lo que se haga construyendo sobre la base de lo bueno que existe y mejorando lo malo que hay que cambiar, pero sin perder de vista lo que hemos hecho como país. Y Raúl, ¿y dónde concretamente la Fundación busca asesorar colegios, busca redes de sostenedores, busca influir en las políticas públicas? ¿Cómo están diseñando la...? No, nuestro objetivo es, puede ser un poco ambicioso, pero más bien influir en el ámbito de las políticas públicas y fundamentalmente que las personas entiendan con mucha claridad los efectos de las políticas que se están diseñando. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hoy día tenemos objetivos tremendamente compartidos. Ustedes hablaron hace un ratito del tema de los consensos. Uno podría decir que hay un amplio consenso en la necesidad de tener una educación de mayor calidad, a la cual todos puedan acceder, ¿cierto? Y en eso nadie se pierde. El problema está en los medios para lograr esos objetivos. Y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se dice, bueno, todos están de acuerdo con ese objetivo, por lo tanto, ahora déjenme a mí, a una o dos personas específicas, llevar adelante todo lo necesario para cumplir esos objetivos. Y es muy importante que las personas entiendan y conozcan cuáles son los medios que se han escogido para llegar a esos puntos, porque muchas veces los medios nos llevan a lugares distintos. Y terminamos entonces con sistemas de menor calidad, menos inclusivos, con menor acceso, y queremos nosotros contribuir a que el debate que se viene, que va a ser muy fuerte, y donde ya lo está haciendo fuerte ya. Que ya efectivamente. La reforma tributaria lo ha tapado un poquitito, pero ya estamos ahí con un proyecto que hay que conversar muy bien. Claro, entonces a nosotros nos interesa, porque además hay una cosa que es muy importante, y es que cuando hablamos del sistema educacional chileno, de lo que estamos hablando, además, es de una visión de sociedad. Nuestro sistema educacional tiene una gran gracia, una gran virtud, que es un reflejo muy evidente de una sociedad libre. Y cuando empezamos a alterar ciertos elementos del sistema educacional que influyen en cómo la sociedad se comporta dentro de un espacio de libertad, lo que a lo mejor terminamos por hacer es alterar el sistema educacional sin tener claridad de si produce o no produce efectos en calidad, que es lo que todo el mundo espera, y alterar también una manera de convivir libremente, que es por la que Chile optó hace tiempo y que suponemos que todos queremos mantener. Digamos. Estamos en dominio público conversando con Raúl Figueroa de Acción Educar. Tú acabas de decir algo que yo no lo había escuchado nunca a nadie, que nuestro sistema educacional es un reflejo de una sociedad libre. Yo creo que se acaban de matar 7 personas aquí en la Alameda en este mismo momento. Porque se cayeron los libros de Gramsci en la Universidad del Paraíso, la biblioteca está temblando la universidad. No, ¿dónde se ve eso? ¿En qué sentido dices tú que es un reflejo de una sociedad libre? Porque de la parte negativa del diagnóstico de la educación hemos llenado varias bibliotecas, pero no se ha dicho mucho respecto de en qué sentido el sistema educacional hoy es reflejo de una sociedad libre. Si tú miras, por ejemplo, el sistema escolar, y también podemos hacer el mismo análisis acotado respecto del sistema de educación superior. El sistema escolar está diseñado sobre la base de ciertos principios que son tremendamente relevantes
y que es importante conocerlo, porque esos son los que hay que potenciar para que el sistema se desarrolle de mejor manera. Quizás se dan por descontado, entonces dejamos de valorarlos. Exacto, por obvio se calla y por callado se olvida, y luego entramos en una espiral más bien negativa de modificaciones. Entonces, ¿cuáles son estos principios esenciales? Primero, que las familias tienen el deber y tienen el derecho de educar a sus hijos. Bien. Y para educar a sus hijos, las familias lo hacen, por supuesto, dentro de su ámbito, de sus propias casas, lugares, comunidades, etcétera. Pero también hay una manera muy concreta de hacerlo, que es escogiendo la escuela a la cual van sus hijos. Junto con eso, se reconoce también, y ese derecho a escoger la escuela está reconocido en nuestro sistema y es un elemento esencial de nuestro sistema educacional. Junto con eso se reconoce el derecho a crear y organizar proyectos educativos, de tal manera que si determinadas comunidades no están conformes con la oferta educacional que existe, bueno, el Estado dice, señores, si ustedes no están conformes, organicen un proyecto. Dicho de otra forma, los particulares tienen la posibilidad de poder ofrecer educación para las otras personas. Exacto. Y cuando hablamos aquí de los particulares, no son los poderosos de siempre, son las personas comunes y silvestres que se organizan para llevar adelante proyectos. Que eso es lo que pasa hoy día en Chile. Los proyectos particulares sancionados, el grueso de ellos son proyectos más bien pequeños, organizados por comunidades de profesores. Por profesores muchas veces, claro. Entonces, ¿y cuál es entonces tenemos la posibilidad de escoger de la familia, la posibilidad de crear proyectos, y el Estado, ¿cómo participa? Entrega una subvención que hace que ambas cosas sean posibles. Que el padre pueda escoger, porque la subvención, los recursos los entrega por niño que asista a clase, y el colegio capta a esos niños, ofreciéndoles un proyecto que sea atractivo para la familia, y con eso se financia. Entonces, tú te fijas una cosa muy simple, que tiene una estructura diseñada desde la base de la libertad. Y para que esa libertad, y con esto termino para no monopolizar, para que esa libertad sea posible, es muy importante que existan alternativas. Entonces, si tú empiezas a restringir cualquiera de estas opciones, decir, mira, ¿sabes qué más? Las familias no pueden elegir del todo, o bien no se puede organizar cualquier proyecto, lo que ocurre al final es que vas con las mismas, aparentemente las mismas reglas, vas jibarizando el sistema, lo vas distorsionando y pasa a ser un mal sistema que tiene malos resultados. Entonces lo que hay que hacer es potenciar esa libertad, lejos de restringirla. Sebastián Burro. Raúl, interesante lo que tú has dicho, me parece en su forma, como la estructura, súper bien. Esperamos que esa cosa se mejore y no se desmejore. Pero ¿cómo tendría que hacerlo, supongamos, una comunidad de gente de escasos recursos, ¿verdad?, que intuitivamente quiere una buena educación, bajo el concepto del sentido común, pero no podría organizarla los padres apoderados por razones obvias? ¿A dónde tendría que recurrir para obtener un buen proyecto educacional y que sea aplicable, digamos, en un colegio de este tipo, digamos? Claro, efectivamente, no todos tienen la capacidad de gestión, el tiempo, los recursos para organizar un proyecto. Correcto. Y en ese sentido, ¿cómo creo yo que esas familias influyen? Primero, poniendo mucho cuidado y mucha atención y ser actores relevantes en ponerle freno a cualquier política que signifique quitarle alternativas. Hoy día, por ejemplo, está muy en boga la idea de, para hacerlo fácil, congelar la entrada de nuevos colegios particulares subvencionados. Se quieren prohibir la generación de nuevos colegios particulares subvencionados con la idea de que por esa vía se van a mejorar los colegios municipales. A mi juicio, y relacionado con tu pregunta, ¿qué tendría que hacer básicamente cualquier comunidad? Decir, oye, no impida que se instale aquí un nuevo colegio. Nosotros sabremos si vamos o no a ese nuevo colegio. La medida de si eso es bueno o malo, déjemelo a mí, exacto, papá, mamá, tío, el que tenga a cargo su hijo, digamos. Pero que no venga el Estado a limitarme las posibilidades. Entonces, ahí hay una manera muy concreta de influir en tener más alternativas. Y cuando no las hay, y no hay posibilidad de crear otro, bueno, también los colegios municipales, lo que pasa hoy día, uno de los principales problemas de la educación municipal, es que nadie se hace cargo. Nadie se hace responsable de los problemas que esas escuelas tienen. Y ahí entonces las comunidades también tienen un ámbito de influencia, pero muy concreto, muy directo. Señor alcalde, nosotros lo elegimos a usted para que, entre otras cosas, se hiciera cargo de mejorar la educación de sus escuelas. Y yo no veo que usted lo está haciendo. O dígame, muéstrame qué está haciendo para mejorar la educación de la escuela donde va mi hijo. Y esto a todo nivel. Entonces hay que hacer exigir esas responsabilidades, que son maneras muy concretas de influir en esos proyectos.
Yo tengo una pregunta Max aquí Pavés. a Raúl, con toda confianza, ya que ya no representas al gobierno, y quizás la dejo anunciada. Hace 2 años atrás en el Consejo Municipal de Conchalí yo revisé todas las notas de la PSU, sacando el sesgo de que no todas las personas que van a los colegios de Conchalí son de la comuna, y sacando el sesgo de que no todos los estudiantes de la comuna de Conchalí van solo a colegios ahí. Yo estudiaba en otro colegio. Max es concejal de la comuna de Conchalí. Sí, ¿no? otra ocupación. Entonces, la pregunta de fondo que la gente se hace, Raúl, y nosotros escuchamos de respuesta eslóganes vinculados al lucro, son eslóganes ideológicos, pero ¿por qué ningún estudiante de un colegio de Conchalí le sacó más de 700 puntos de la PSU en el proceso anterior, no en el 2014, sino que en el 2013? En definitiva, ¿por qué los colegios municipales entregan mala educación? Y ahí me gustaría tener una respuesta muy muy honesta de parte tuya, desde el punto de vista de análisis, digamos, porque la gente tiende a confundir de que este es un problema de diseño ideológico, de que aquí el problema del Liceo Agustín Edwards, por ejemplo, es que existe el Colegio Cumbre, o por lo tanto, claro, el tema de pobreza. ¿Por qué la gente en los colegios municipales son malos? ¿Por qué no son capaces de entregar buena educación? A ver, Pam vino. yo creo que tú tocaste un tema aquí y también ustedes lo tocaron en el programa anterior. Lo importante es, se proponen ciertas reformas estructurales que no necesariamente tienen impacto en la calidad y que podrían tener más bien impactos perjudiciales en una visión de sociedad mucho más concreta y en libertades y diversidad que hoy día se aprecia y que podría perderse. Y por lo tanto, lo que falta es hacerse cargo de qué es lo que pasa dentro del aula, en la escuela. Y respecto de eso no hay hoy día, eso está totalmente al margen del debate. ¿Qué pasa dentro de la escuela y qué hacer para que dentro de la escuela se generen los resultados que esas mismas familias esperan? Y ahí es donde hay que entrar a discutir. Y yo creo que la solución pasa en parte muy concreta por darle también autonomía a esas escuelas, que el director de ese establecimiento tenga una conexión directa con sus profesores, sea él quien los evalúe, no sea el Estado central quien venga a decir si ese profesor es bueno o malo. ¿Qué sabe la burocracia del ministerio si un profesor es bueno o malo? Quien lo sabe es los padres, el director de ese establecimiento, esa comunidad específica. Parece que no andábamos tan perdidos la semana pasada entonces, por lo que estamos viendo. Yo lo que quiero preguntar bien brevemente, ¿tú ves intencionalidad? Vamos a hacerlo a la vuelta de los comerciales. Ese pirito que escucharon ustedes era que tenemos que irnos a comerciales. No, por favor, respeto con nuestros mecenas. Nos vemos en un ratito en dominio público. Estamos presentando por Agricultura Dominio Público, un espacio para enriquecer Chile. Estamos de vuelta en Dominio Público, el programa de Radio Agricultura donde hablamos sobre las pobrezas y la riqueza de nuestro Chile. Junto a nuestros dos panelistas estables, Max y Sebastián, nos acompaña hoy día Raúl Figueroa, que es el director ejecutivo de la Acción Educar, un nuevo centro de estudios que se está formando desde hace muy poquito tiempo y nos estaba contando las acciones de su trabajo, y estamos analizando de fondo cómo se le está dando contenido al concepto de calidad en la educación, cómo se le están dando buenos y malos contenidos, y Sebastián estaba justo a punto de preparar una pregunta, o Max, uno de ustedes. No, sí, yo quiero quitarle un poco, porque después Sebastián nos dijo en comerciales que iba a preguntar una cosa más importante, pero Raúl, entonces... Esta pregunta entonces no es importante, así que puedes no responder así. Lo que te digo, antes de hacer la clase, ¿por qué al final el colegio muchas veces, no siempre, el colegio municipal o que en particular entrega mala educación? Una vez Gonzalo Viera en la Católica, en un foro cuando yo era presidente del centro de alumnos, nos dijo, mira, aquí hay un problema a base de plata. Nosotros no podemos partir el partido si no tenemos la pelota, y aquí la pelota es plata. Él sacaba la cuenta en su momento, año 2006, porque él tenía la corporación en la Fundación Barnechea, que era que más o menos educar un niño salía al mes más o menos por niño, da un margen, que eran como 90.000 pesos al mes. ¿Esa es la plata que pone el Estado? No, eso es lo que costaba. Entonces, él dio un número de 5 UF, que no me acuerdo la cifra, pero eso más o menos lo que era. Y él decía, ¿cómo sé esto? Bueno, porque tengo colegio. Pues decía, aquí no hay ninguna cosa muy... Entonces decía plata. Y lo segundo, bueno, la otra cosa, Raúl, ¿por qué el colegio al final es malo? Es porque el rector no puede echar a los profesores, no los puede dar incentivos, no puede contratar... ¿Por qué? Porque al final muchos colegios en Chile uno sabe que si los niños van ahí no van a tener posibilidades de moverse mucho.
A ver, concretamente, digamos. Bueno, efectivamente los recursos son claves. O sea, si no hay plata, es difícil llevar adelante un buen proyecto, aunque hay buenos proyectos que se llevan adelante con menos recursos. Pero entendamos de que hay que quizás no es plata que pone la familia, pero de que alguien la está poniendo. Claro, Esto incluso hay programas, las subvenciones con la preferencial, que hace que la subvención llegue al orden de los 100.000 pesos, como tú dices, y eso son instrumentos necesarios y tiene que ir permanentemente en el momento. Ahora, no hay que estigmatizar tampoco a la educación municipal, no es que todas las escuelas municipales sean malas, hay alcaldes que se han tomado muy en serio el tema educacional en todo tipo de comunas, con recursos, con menos recursos, y lo han hecho muy bien, y otros que no lo han hecho tan así. Y yo creo que los que no lo han hecho tan así es porque el alcalde no conoce cómo funciona el sistema educacional y no utiliza los incentivos que tiene para mejorar la calidad de esa escuela, y por tanto deja de ser una opción atractiva para la familia. Y entonces las familias se van porque ven que hay otras opciones que son mejores. O bien los conocen pero no les interesan. Y ahí el tema es clave. Sienten que se compran un cacho, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Y esto para alcaldes de todos los partidos. Que no se entienda que acá hay una crítica a algún sector político específico. Es una crítica política en general. Para muchos alcaldes es mucho más simple encadenarse al Ministerio de Educación y pedirle al ministro que le entregue más plata para pagar no sé qué deuda, etcétera, que hacer gestión de verdad dentro de sus escuelas y tomar medidas que puedan ser drásticas al principio, pero que van a tener efectos positivos. Por ejemplo, los profesores que no rinden. El año 2011 se aprobó una ley que permitía, por primera vez desde el año 90, poder despedir profesores que no tenían buenos resultados, con un tope de un 5%, etcétera, pero se abrió la posibilidad de desvincular. Costó mucho, y efectivamente costó mucho. Pero quedó la posibilidad. Con pena podemos decir que los alcaldes no la utilizan. No obstante, la pedían. Pero no la utilizan. ¿Por qué no la utilizan? Porque el costo político es, para ellos, muy alto. Y no logran captar de que políticamente esto puede ser una cuestión mucho más interesante. Si acaso hacen bien su trabajo y le muestran a las familias que esas escuelas son una alternativa. Los vecinos, si se organizan, pueden hacerle subir el costo político al alcalde de tener mala gestión en educación. Exacto. Y no los profesores, que los profesores sí se han encargado de hacerle subir el costo político a un alcalde, de echar a un profesor. Exacto. O sea, no hay mejor remedio que la ciudadanía bien organizada. Pero es re importante ahí, porque hoy día que está tan en boga cómo la ciudadanía se moviliza, bueno, hay que saber cuándo y dónde y a quién pedirle. O sea, aquí al que hay que exigirle que mejore la escuela municipal es al que tiene a cargo esa escuela municipal, que es el alcalde. Entonces, muchas veces se transforman en otras pedidas, y ahí es donde uno confunde a veces qué es lo que se está pidiendo a veces con las movilizaciones. No necesariamente está pidiendo que mejore la escuela, sino que está pidiendo una cuestión distinta. Sebastián Burro. Raúl, mira, yo creo que más o menos estamos todos informados de la estadística en cuanto a la calidad de la educación en los distintos segmentos de educación municipal, privada, en fin, subvencionada, etcétera. Y la verdad es que el diagnóstico es malo, definitivamente, y el de los profesores es también bastante malo, por no decir catastrófico, en términos de la medición de sus competencias. Este debate de los impuestos, que era exprofesamente para una educación de calidad, yo la verdad es que me siento completamente decepcionado y hasta tomado de pelo. O sea, a mí me dicen que se necesita recaudar 8.500 millones de dólares, 8.500 millones de dólares, sí, para una educación de calidad donde no ha habido ni una sola palabra para definirla como educación de calidad en cuanto tal. No, porque si me dicen a mí, mire, vamos a tener más colegios, vamos a no segregar, y vamos, todas esas cosas para mí está muy bien, pero no se ha entrado en el tema de calidad. Y yo creo que no se va a entrar. Definitivamente yo creo que el ministro ya dijo, anteayer o qué sé yo, dijo, mire, esto de la segregación, eso es calidad. Entonces, esto es una gran tomadura de pelo. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿tú no ves detrás de eso, agregándole ahora a estos interventores? Porque yo veo estos interventores que la mecánica puede ser muy simple. Y yo genero una huelga a través del Partido Comunista que rige el colegio de profesores, que los profesores de alguna manera paralizan el colegio, ¿verdad? Y acto seguido tiene que venir un interventor. Y acto seguido el interventor lo que hace es quedarse ahí y cambiar el proyecto educacional del colegio X, cualquiera que sea.
Entonces, estas cosas yo las empiezo a mirar y empiezo a armar un puzzle y yo te quiero preguntar, ¿tú no ves una intencionalidad política detrás de todo este desastre, de alguna manera que diagnosticamos, y por otra parte, de estas cosas que están apareciendo? Yo tengo una visión similar a la que tú planteas, en el sentido de que, y parte un poco de lo que hablábamos delante, de cómo nuestro sistema educacional es el reflejo de una sociedad libre, y por tanto si uno empieza a alterar las estructuras de ese sistema, perdiendo el foco de lo que se busca, que es mejorar la calidad dentro de la sala de clase, uno dice, bueno, ¿qué se quiere hacer entonces? ¿Qué se busca? Y yo creo que, yo no puedo pensar sino que hay buenas intenciones en quienes están promoviendo la reforma, ¿eh? Pero esas buenas intenciones a veces se dejan conducir por otros espíritus, digamos, que perfectamente pueden llevarnos hacia una alteración de la manera en que Chile ha convivido en los últimos 30 años, que es una convivencia basada esencialmente en la libertad, en el acceso a nuevas oportunidades, en el desarrollo del país y los individuos, y por lo tanto, porque si uno junta todo y si uno hace una visión más bien apocalíptica, digamos, tú podrías decir, bueno, hay una mega reforma tributaria que se va a destinar a generar modificaciones estructurales que no tienen impacto directo en los resultados de aprendizaje de los niños, pero que sí tienen impacto en cómo se empieza a conducir el sistema educacional y la convivencia social. O sea, a mi juicio, el impacto que va a tener la reforma educacional, tal cual como está en el programa de gobierno, porque no han habido muchos detalles todavía, es más bien un impacto contrario a lo que se busca. Si uno lo lleva, por ejemplo, al mundo de la educación superior, para los que no lo hemos tocado. No hemos hablado mucho ni en el programa anterior ni en este de la educación superior. ¿Qué es lo que se ha planteado? Se ha planteado hacer de la educación superior un derecho universal, ¿cierto? Y el instrumento para hacer ese derecho universal es a través de la gratuidad universal. Haciéndose cargo de qué problema, de un problema que es real, de que para el grueso de la familia es muy caro acceder a la educación superior y por lo tanto es importante que existan mecanismos para hacerse cargo de esa cuestión. Eso nadie lo niega. La cuestión es que el mecanismo que se diseñe tiene que ser coherente con la diversidad de proyectos, con la autonomía de las instituciones para poder conducir esos proyectos y fundamentalmente con la libertad de los estudiantes para poder optar entre ese número diverso de proyectos. Si optamos por un mecanismo que atenta en contra de esos tres ejes, al final la solución va a ser peor. ¿Qué es lo que pasa hoy día? ¿Cómo se ha planteado la gratuidad? La gratuidad será para las estudiantes que accedan a instituciones que suscriban un convenio con el Estado, donde además se dejen regir por los aranceles que el Estado les fija y le pongan otras condiciones en esos convenios. ¿Eso en qué se traduce? En que no va a ser disponible para todas las instituciones la gratuidad, sino que solo para las que firmen el convenio. Hoy día, con el sistema de becas y créditos, los estudiantes pueden escoger entre 160 instituciones. Con este sistema, no sabemos entre cuántos van a poder escoger, claramente menos. Al menos 159. Habrá una institución que no lo firme, pero yo creo que van a ser muchas más. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Las familias de menos recursos solo podrán escoger entre aquella oferta que le entregue el Estado a través de estos convenios y las familias de mayores recursos podrán escoger entre una gama amplia de alternativas. Si lo que se busca es un sistema inclusivo, esto es un fracaso. Lo que está generando ese sistema es mayor segregación, separación, división. Y por lo tanto, y no obstante, el objetivo es compartido. Todo Chile quiere que existan ayudas estudiantiles concretas para que todos puedan acceder a la educación superior. Y nótese que Raúl aquí, porque parece ser que Raúl es la única persona que tiene la información privilegiada de por dónde viene la reforma educacional. Pues entonces todas estas cosas tú las concluyes, nos comentabas fuera del micrófono del programa. No, de la lectura del programa de gobierno. Claro. Aquí no hay ninguna, para que tomemos conciencia. Al final, en definitiva, la educación gratuita va a ser para todas aquellas personas que comulguen con el proyecto educativo del Estado. Lógico, es que hay una letra chica, chica infinita. Es una letra bien grandota, pero la opinión pública en general, ¿verdad?, no está para nada consciente de toda esta cosa. O sea, con dificultad diría yo que a lo mejor un 1% tiene conciencia de esto, ¿no? Efectivamente, porque acá lo que pasa es que, lo hemos dicho hartas veces, pero cuando hay un consenso en los objetivos, eso no basta. Es muy importante que las personas conozcan las maneras en que eso se va a llevar a cabo, porque pueden estar de acuerdo en el objetivo, pero pueden empezar a rebelarse respecto de los medios. Y me refiero a rebelarse en un sentido positivo, no estoy llamando a que se tomen a que se incendien las calles, digamos. ¿Qué posibilidades tenemos de ir haciendo mejoras y nos avancemos en ese sentido? ¿Por dónde irían las balas?
estamos hablando de cómo mejorar en el aula, no hemos hablado de educación superior. ¿Hay algunas posibilidades de mejorar en cierto sentido? Yo creo que se han hecho cosas muy interesantes, se ha avanzado mucho, se le han dado mucho más atribuciones a los directores de los colegios, se le ha dado mucho más autonomía para poder desarrollar esos proyectos, se han entregado más recursos para que eso sea posible. Y no hay que perderse de vista, no hay que perder de vista una cosa, ustedes también lo hablaban en el programa anterior, está bien, no seremos el mejor sistema del mundo, pero los problemas que tiene Chile son problemas que se quisiera la mitad de los países del mundo. O sea, estamos en un momento en que estamos hablando de cómo mejorar la calidad, cómo hacer más inclusivo el sistema, cómo mejoramos... Con recursos. Exacto. Y por lo tanto, y partimos de la base, entonces, de nuevo, como olvidada, de que tenemos a todos nuestros niños en clase. Un amigo... En todo Chile, con cobertura... Claro. Con un índice de alfabetización... de como cobertura, nunca, que ya se lo quisieran. Fíjese que México, que es una potencia en todos sentidos, está más bajo que nosotros. Tiene 1/3 de sus niños fuera del sistema escolar. México tiene 1/3 de sus niños fuera del sistema escolar. Entonces, tenemos los buses, pero no sabemos para dónde ir. Tenemos una base muy potente para seguir avanzando. Entonces, y hay que seguir avanzando entonces en calidad. Y para eso yo creo que la clave está en reconocerle mayor autonomía a los distintos proyectos. Pensar que un iluminado desde una oficina ahí a la Alameda 1173, donde yo estuve, por lo tanto conozco que está lleno de iluminados ahí. ¿Eh? ¿No habrá que hacer una minga con el Ministerio de Educación y llevárselo a la Antártida un rato? Oye, pero entonces, pensar que desde ahí se van a poder hacer políticas que impacten la sala de clase en Vallenar, donde yo estuve hace poco, digamos, bueno, evidentemente es difícil. Los que conocen sus problemas, los que saben cómo abordarlos y que si quieren ayuda la podrán pedir, digamos, lógico. Son esas comunidades. Ahora yo tengo una pregunta, Raúl, para intentar ser un poquitito abogado del diablo, para poder también tener... Cosa que le fascina, Max, parece. Sí. No te... Si tú me analizas, Raúl, el fenómeno de las protestas, por dónde fue el programa, ¿tú no les encuentras en nada de razón? O sea, todas las críticas... ¿No consideras tú que hay alguna crítica desde el gobierno o desde el mundo del movimiento estudiantil, como se llame, que tenga algún fundamento? Lucro, malas instituciones, ¿o tú crees que de todas maneras esto es una cosa ideológica que no tiene mucha justificación? No, yo creo que evidentemente hay cierta... El estallido del 2011 tuvo en su raíz ciertas cosas que efectivamente tenían que ser abordadas. Muy específicamente todo lo que hizo relación con el financiamiento estudiantil. Ahora, yo creo que se abordó bien y se puede seguir mejorando, pero efectivamente el sobreendeudamiento de ciertas familias, créditos carísimos, los créditos caros, eso es una cuestión que evidentemente tenía que ser abordada de una manera correcta. Yo creo que se hizo ampliando las becas, mejorando los sistemas de crédito, la tasa. Se puede seguir, y eso se puede seguir avanzando, pero creo que ahí la raíz era, por supuesto, una cuestión muy real. Y creo también, en términos, para no ser también tan negativo, digamos, en todo el diagnóstico, yo creo que en materia de educación superior, a diferencia del mundo escolar, donde hay que preocuparse más de qué es lo que está pasando en el aula, en materia de educación superior, el sistema también es exitoso, pero por distintas razones está bajo un manto de incertidumbre y de duda. Yo creo que es importante resolver rápidamente esas incertidumbres. Hay que darle certeza al sistema y eso sí pasa por algunas modificaciones más estructurales. ¿Pero qué incertidumbre? ¿A qué te refieres tú con eso? No, por ejemplo, todo lo que ha pasado con las universidades y el tema del lucro en las universidades. Perfecto. El sistema universitario se ha desarrollado bien. Tenemos una cobertura amplísima, 1.200.000 jóvenes en la educación superior. Pero se instaló la duda de si están o no están cumpliendo adecuadamente la ley. Yo creo que eso hay que resolverlo rápido. Pero no se puede resolver sin un acuerdo de, bueno, pongamos normas claras para las universidades, establezcamos atribuciones concretas para poder fiscalizarlas, entonces eliminemos la arbitrariedad o la duda de si están o no están cumpliendo. Fijemos las normas con claridad. Y eso es tremendamente importante para un sistema. En esa línea hay que avanzar. Por eso este proyecto del interventor al que tú te referías, sí. Sebastián, a mi juicio es un error. Porque pone la carreta, pero muy por delante de los bueyes. Lo que hay que hacer, y vamos a perder de vista, de que lo que tenemos que hacer es aprovechar la oportunidad para tener un marco normativo completo y estamos haciendo soluciones que no apuntan en ese sentido. De hecho, sin ir más lejos, lo que tú hablabas respecto a las incertidumbres, uno de los grupos universitarios más grandes, que son los que están bajo la matriz del grupo Laureate, están siendo investigados respecto de si son o no son viables.
Y bajo ellos, en el fondo, la Universidad Andrés Bello, la IEP, la Universidad de las Américas, la Escuela Moderna de Música, es uno de los grupos de comunicaciones más grandes de Chile. O sea, un grupo gigantesco de universitarios hoy día pueden estar levantados en contra de su universidad, y probablemente el día de mañana les pueda llegar una cuestión que se cierra, se cambia en el fondo y quedan... O sea, si la Universidad del Mar era un grupo chiquitito, esto puede ser un bombazo gigantesco, que de repente el día de mañana, en 15 días más, 20 días más o 2 meses más, el ministerio se encuentra con que en la calle tiene a más de 150.000 alumnos que alguien va a tener que hacerse cargo de ellos. Claro. Es un tema notable y que lo vamos a ver a la vuelta de nuestros comerciales aquí en Dominio Público. Estamos presentando por Agricultura Dominio Público, un espacio para enriquecer Chile. Estamos de vuelta en Dominio Público junto a Sebastián Burr y Max Pavés. Estamos conversando con Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, que nos estamos dándole contenido a los conceptos de calidad, ¿no? Y mientras estábamos en los comerciales, estábamos viendo dónde la papa caliente, ¿no? Y uno de los temas que nos había quedado pendientes, o quizás no pendiente, era hincarle un poco más el diente al concepto el feo lucro, ¿no? Eso, como decía Pepo en la revista Condorito, muera el feo zarro, ¿eh? el feo lucro. Y ya lo digo yo casi como chiste, como talla, ¿no? El feo lucro. ¿Y de dónde salió esto que era feo el lucro? Si es uno feo, ¿desde cuándo se demonizó tanto aquello que lo pregunto desde mi ignorancia? En algunas etapas del ciclo educativo está prohibido y en otras partes está permitido. ¿Por qué es eso? ¿Hay alguna razón que fundamente que la exclusión del lucro en ciertas etapas y sí en otras? Lo dejo abierto a nuestros comensales. Yo, asumiendo que estas son definiciones que el Estado de Chile asumió hace harto tiempo, corrígeme tú, Raúl, pero la ley CEP, o sea, la subvención escolar preferencial, fue impulsada por gobiernos de la concertación. Sí. Entre otros, el ministro de Educación, Jorge Arrate, a la sazón ex candidato allendista en la elección antepasada. Entonces, aquí en algún momento... Lo que hizo el ministro Arrate fue impulsar el financiamiento compartido. El financiamiento compartido, que hoy día está tan en cuestión. Yo creo que el tema universitario, para los que tenemos alguna vinculación con el mundo universitario, los que queremos es la visión romántica de entender que el conocimiento y la reunión entre maestros y discípulos, que la auténtica vida universitaria debe estar en sí, tiene que ser considerado un bien en sí mismo. Por tanto, yo en eso creo que la educación superior debe estar sin fin de lucro, porque la universidad, porque siento yo que en el mundo moderno se confunde la universidad con la capacitación profesional. Lo discutimos en algún programa pasado de que entendemos que la universidad es donde uno va a adquirir una cierta capacitación para poder ganar una renta en el futuro. Yo tengo la visión idealista más antigua, que la universidad es la reunión entre maestros y discípulos, es decir, entre personas que saben más y otras que no saben, para la búsqueda de la verdad. Entonces, en ese sentido, yo creo que el lucro puede generar un incentivo, digamos, perverso, distinto a que ese fin universitario que nace en el siglo XIII se cumpla. En el caso de la educación particular, la educación escolar, que es en definitiva dotar a las personas de ciertas... de una formación mínima para poder enfrentar el desafío humano, digamos, que hayan personas que tengan una legítima ganancia. Recordemos que el lucro al final el concepto es ganancia, es el concepto económico, y ahí Sebastián, que ha estudiado el tema, nos podrá profundizar. A mí no me parece que si tú te reúnes con más personas, más familias, etcétera, para poder otorgar una instrucción, que es distinto el fin de la universidad, porque la universidad, insisto, desde el punto de vista más fundamental, es el faro de la sociedad donde se genera el conocimiento. El colegio no tiene por misión eso. Por lo tanto, yo creo que el bien jurídico o el bien moral que se entrega a la sociedad te permite hacer esa distinción. Que bueno, tú puedes entregar instrucción y por eso tener una legítima retribución, lucrar, digamos, y en el cambio el mundo universitario, yo creo que el incentivo tiene que ser en sí mismo la generación de conocimiento. Esa es la visión que... Sebastián Burr. Sí, yo te diría una cosa. A mí me parece que la etapa escolar previa a la universidad e incluso anterior a la escolar tradicional que conocemos, sino que la parvularia, es absolutamente fundamental para lo que tú señalas al final de cuentas. Porque ahí es donde se logra estructurar lo que llamábamos en el programa pasado una epistemología, una forma de comprensión de la realidad que es anterior a los datos. Exacto. O sea, es como la constitución política del Estado, esta es la constitución política del entendimiento humano. No vamos a decir política, es la constitución del entendimiento humano. De manera que me parece fundamental que eso quede como bien claro, que se inicia
casi en la preescolar, porque ahí es donde el niño empieza a abrir los ojos respecto a esta realidad que lo rodea, y termina con el fin de la vida, al final de cuentas. De manera que no le veo dónde está la gran diferencia, a pesar de que yo entiendo lo que me dice él, que ya es una cosa mucho más amplia en el sentido universitario, cuando se cumpla por lo demás, porque hoy día yo no veo universidad, yo veo más bien sectorizaciones y no esa capacitación. Claro, y no esa gran cosa universal, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que se te confunde mucho y tiene que ver con la calidad. Así que para ponerlo en términos más dramáticos, en el fondo, si en el ámbito preescolar no se logra esa constitución epistemológica, en el fondo de aprender a aprender, ¿no? Al modo como la persona está constituida, al final del trayecto, como decía Max, no va a tener nada que hacer en una universidad un tipo que no sabe eso. Bueno, hoy día un tipo que llega a una universidad donde se busca una especie de integración de la visión del hombre en el mundo, en la sociedad, desde la cultura y dándole el hilo conductor a todo ello, no tiene nada que hacer una persona ahí si no ha logrado lo anterior. De hecho, te digo, en la universidad de élite, como podría ser la Universidad Católica, la gente que logra ingresar a la Universidad Católica, me dicen decanos de la universidad y gente que está dentro de la universidad, me dice que por lo menos un 35% de jóvenes que ingresan no tienen comprensión de lectura. Es más, incluso no saben hasta escribir. O sea, no tienen un mínimo de... Entonces, yo diría que si eso ocurre ahí, que es una suerte de universidad de élite, por decirlo así, yo me puedo imaginar que ocurre para abajo, ¿te fijas? Caramba. Ahora, volviendo un poco al tema del lucro, que es importante. Raúl Figueroa. Sí, es importante, a ver, yo creo que acá hay que hacer varios distingos. Uno, para despejar rápido, efectivamente el marco normativo hoy día permite que se puedan retirar utilidades en todo el sistema educacional, salvo en las universidades. Y ahí, por tanto, la pregunta es... hagamos un buen marco para asegurar que eso no se haga, digamos, y asegurar de que no hay retiro de utilidades en las universidades. Ese es el desafío legislativo. También uno podría decir, bueno, ¿saben qué más? Vamos a un sistema universitario donde sí se pueden retirar utilidades. De hecho, lo recomendó la OECD respecto de Chile hace no mucho. ¿Por qué no hacen de frente en un sistema con lucro para las universidades? Sincerarlo. A mí me parece que es razonable, pero no creo que esté el horno para esos bollos hoy. Por lo tanto, lo que hay que hacer es... un sistema normativo que asegure que no se retiran excedentes. Pero la cosa ya más filosófica, yo creo que es tremendamente importante distinguirlo. Yo, en lo personal, no creo que existan actividades donde que deban quedar al margen del lucro, digamos. O sea, no veo por qué hay ciertas actividades que por su especificidad tan única las personas no pueden vivir de ellas y otras sí. Creo que respecto de todas las actividades humanas, el hombre puede vivir de las mismas. Y a mí, yo siempre, con un amigo lo conversábamos siempre, qué fascinante un papá que diseña una aplicación para un iPhone y llega a su casa diciendo, niños, hoy día estoy muy feliz porque gané mucha plata y podemos vivir todos y comer porque diseñé una aplicación para un iPhone que consiste en dispararle unos pájaros con una onda, digamos, una cosa, un juego, ¿no? Y resulta que un padre un gran salto de la humanidad, que armó un proyecto educativo, que le dio trabajo a no sé cuántos profesores, que tiene 1000 alumnos en sus salas de clases, que todos están aprendiendo, familias comprometidas, etcétera, no puede llegar con el mismo orgullo a su casa diciendo que de eso vive. A mí me parece absurdo. Esa es la verdad. O sea, de repente resulta que una de las actividades más importantes del ser humano tiene que quedar al margen de la realidad. Lo habíamos hablado en un programa anterior, lo habíamos dicho que era una especie de... Se nos está desarmando la casa. Perdón, se me cayó algo a mí. Habíamos dicho que era una especie como de chantaje emocional, ¿no? Que te lo ponían en términos tales como, usted está lucrando con la educación de los niños. Es como ir a un restaurante y decir, usted está lucrando con el hambre de la gente. No, y los abogados con la justicia de las personas. Pero además no hay ninguna noción clara de qué es lo que es un costo y qué es lo que es un beneficio. O sea, estamos diciendo que, perdón, pero hay que pagar cosas que están dentro de lo que es un costo. Incluso dentro de ese costo lucran probablemente los bancos cuando le prestan esos flujos, digamos, a la escuela, y lucran una serie de otros servicios asociados y todo lo demás, ¿verdad? Pero el que no puede lucrar al final es el que hace toda esta gestión. El que lo organiza. Entonces es muy loco. Entonces esto es realmente el mundo al revés. Claro. Ahora, el efecto de terminar con eso es nulo.
Además, que es tremendamente... Porque acá hay varias cosas. Uno, esa como declaración general que podremos compartir o no, pero al menos yo creo que es importante. Lo otro, si acaso terminar con el lucro, que es posible en Chile desde la pacha vieja, digamos. O sea, esta cuestión está... ¿Discusión? La posibilidad de organizar... Okay. También lo dijimos la semana pasada, este mito de que quitó parte del 81... No, esto se discutía en el 1900. Y ya la ley de instrucción primaria permitía sociedades comerciales y recibir subvenciones, etcétera. O sea, ¿no mejora nada si quitamos? No, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy día tú tienes colegios, 12.000 colegios en Chile. Y de esos 12.000 colegios hay municipales, particulares con lucro, particulares sin lucro. Y tú tienes particulares con lucro, buenos, mediocres y malos. Particulares sin lucro, buenos, mediocres y malos. Si tú eliminas el lucro, vas a eliminar colegios buenos, mediocres y malos. De la misma manera que si pasáramos solo a con lucro, digamos, y eliminaran los sin lucro. Por lo tanto, el control que hay que hacer no según cómo está organizado el colegio, sino que de acuerdo a los resultados que tiene. Eliminemos los colegios malos, en eso yo me imagino que nadie estará en desacuerdo, pero no porque están organizados de una u otra manera, sino que porque no tienen buenos resultados. Y el tercer punto... Maldito lucro. Relacionado con el lucro, que de nuevo es una visión de sociedad la que está en juego y en discusión. Lo que se está diciendo con no al lucro en educación es no a la participación de los individuos en cuestiones que son de interés público. Así es. Y eso yo creo que es gravísimo. Porque al final, lo que estamos discutiendo es si acaso los individuos, las personas, pueden ser o no partícipes de la ejecución e incluso del diseño de lo público. Y yo creo que eso, evidentemente, todas las personas tenemos ese derecho. Y cuando se dice que no se puede lucrar con fondos públicos, la cuestión también es distinta. Porque lo importante es que los fondos públicos cumplan la función pública a la cual están destinados. Obvio. Y si esa función pública la cumplen, bueno, no hay ninguna razón para impedirlo. Distinto es cuando hay una decisión de inversión tomada y esa decisión se beneficia aún más porque accede a fondos públicos. Esos recursos públicos no pueden destinarse a esa decisión de inversión. Exacto. Porque ya está tomada y por tanto no puede, es solo beneficio. Pero aquí lo que estamos haciendo es desarrollar proyectos que tienen una finalidad pública en la cual el Estado le interesa que se desarrolle y que tiene, tanto por el hecho de que existe un proyecto y también porque contribuye en la diversidad y en la posibilidad de las familias de escoger entre distintos proyectos. Pero hay unos artistas por ahí, intelectuales de izquierda, que además dicen que todo lo público es estatal, que es propio del Estado lo público, de manera que este programa, por ejemplo, o tu proyecto de instituto Acción Educar. Claro, Acción Educar, estaría bajo el control del Estado porque debiera estarlo. Debería estarlo porque es público. A mí me parece ridículo porque perdón por favor. No, sí. Pero ¿por qué? Porque hay quienes dicen que para asegurar la única manera de asegurar diversidad es que el Estado controle esos ámbitos, porque desde el Estado nos preocuparemos que sea diverso. Cuando es mucho más natural respetar que la diversidad fluya. Y el Estado entonces lo que tiene que hacer es entregar los instrumentos para que esa diversidad fluya. Y es mucho más simple entonces tener distintos proyectos que surgen desde lo estatal o lo privado, que tener un único proyecto estatal que tenga la ilusión de, desde esa vía, generar diversidad. Esto es tan grave, y Raúl lo plantea de manera muy lúcida. Lo que está pasando en la discusión, perdón que salga un segundito de este partido de fútbol, vámonos. El proyecto de ley que obligaría a las radios en aras de asegurar un bien común por parte del Estado, ¿cierto? Asegurar un bien que es la cultura chilena, que a las radios se les obligue a entregar 20% de música, digamos, chilena. Lo decía un columnista en el Mercurio el miércoles pasado. A los colegios se les va a obligar a enseñar una visión respecto de la historia de Chile, los derechos humanos, etcétera. Bueno, ¿y cuál es el límite de esto? El ministro Solari, el ex ministro Solari, que es un intelectual muy importante de la izquierda chilena, se mandó unas declaraciones que Televisión Nacional tiene que ser la expresión del gobierno para promover la discusión de los bienes públicos. O sea, cuando nos estamos encontrando, y esto los auditores, digamos, no es que aquí queremos hacer una cosa de alaraca, pero la dimensión cultural en Chile está siendo abordada así, es decir, que el Estado es el encargado de asegurar cierta, comillas, neutralidad, comillas, ciertos bienes públicos, que obliga a las personas a vincularse con un contenido definido por el centralismo. Entonces, esto que pasa en la educación con el proyecto de intervenciones, que Raúl nos ha descrito de manera magnífica, va a pasar con el proyecto de las normas, de las leyes, del 20%.
Si TVN se empiezan a entusiasmar y TVN, digamos, empieza a tener una cosa distinta. Mira, Marco Enríquez Ominami en un debate, yo he discutido hartas veces con él, y opone este argumento. A ver, el espectro radiofónico es un bien nacional de uso público. Así es. Por lo tanto, usted accede por un bien, digamos, que es de todos los chilenos. Por lo tanto, usted no puede sino entregar determinados contenidos que no estén asociados a eso. Y él pone el ejemplo muy concreto de por qué la Iglesia Católica tenía un canal de televisión donde no se enseñaba a usar, por ejemplo, el preservativo como forma de prevenir el SIDA. ¿Te fijas de esa lógica de, bueno, el Estado en aras de una supuesta neutralidad que está definida, como dice Raúl, por unos señores que están en unas oficinas públicas? Pero no existe neutralidad. Estoy de acuerdo. Ni siquiera en el anarquismo, ni en el nihilismo, no. Todo es una visión de persona y sociedad. Cualquier posición, por muy vaga que sea, claro, no es neutral. Pero nos estamos enfrentando a eso, y eso yo encuentro que es algo que en Chile debe ser reflexionado. Me hizo recordar, voy a seguir fuera del ámbito de la educación, el titular del Mercurio el viernes pasado. El día jueves el gobierno presentó su agenda en el tema energético. Y el titular del Mercurio es una cita creo que de la presidenta Bachelet, que dice que el Estado va a participar más, se va a meter más en el ámbito energético para garantizar una serie de valores que son muy buenos. Y no sé si esa agenda estará bien o mal implementada, pero en el fondo el sonido que está detrás, la melodía que está detrás es exactamente la misma. Y me da la impresión de que ahí hay una especie de fracaso del sector privado, ¿no? Porque en buena medida quizá... Político sin duda. Porque en el fondo, político sin duda. Si la sociedad organizada en empresas, en cooperativas, en juntas de vecinos, en clubes deportivos, en radios, en lo que sea, no hace bien lo suyo, finalmente, y con su acción empieza a causar problemas a los ciudadanos, bueno, el Estado también tiene que intervenir de cierta forma. O sea, yo lo veo en el mundo de las AFP, de las ISAPRES, realmente que son iniciativas privadas muy buenas que de otros países nos lo admiran, pero de repente salen 3 o 4 tipos que se arrancan con los tarros y por culpa de esos 3 o 4 fondos y porque la misma asociación de AFP, la misma asociación de ISAPRE, la misma asociación de radios de Chile o los colegios particulares no fueron capaces de poner coto y de parar al tipo que se arrancó con los tarros, nos tuvimos que bancar un titular de Mercurio como el que nos tuvimos que bancar el viernes pasado. Sí, claro. No, hay que, para cuidar efectivamente el sistema, los sistemas libres tienen que cuidarse. Exacto. Y eso es tremendamente importante. La libertad, digamos, hay que cuidarla. Una manera de cuidarla es siendo muy firme en contra de los abusos, de las ilegalidades, y eso es tremendamente importante. A lo mejor en eso se ha fallado, pero no hay que perder de vista también que aquí salimos del tema educacional, o incluso también el educacional, cuando el Estado hace difícil que ciertos proyectos se instalen, después queda la sensación de que los particulares no pueden hacer bien su trabajo, y eso también es complejo. Con ese tirón de orejas probablemente a la sociedad civil vamos a tener que dejar el programa de hoy hasta aquí. Se nos ha pasado volando. Estamos en dominio público y queremos agradecer a Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, que nos haya acompañado hoy día y nos haya puesto un poco más en línea las locuras que se nos ocurrieron a nosotros tres, Max y Sebastián, cuando optamos por ser ministros de Educación. Señoras y señores, mi nombre es José Agustín Muñiz, este fue Dominio Público y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Fue, por Agricultura, Dominio Público. Un espacio para enriquecer Chile. Condujo José Agustín Muñiz e invitados. Este programa cuenta con el patrocinio de Foro Republicano.